Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Terremoto profético en Italia. Así me gustaría empezar, calificando, pues no se me ocurre otra mejor manera de calificar estas declaraciones de un filósofo que se autocalifica como ateo y que sin embargo parece que ha sido movido por un espíritu, como digo, profético que no es capaz de mover a los clérigos. Ha tenido que ser eso, uno que se autocalifica como ateo para levantar la voz y decir las verdades del barquero, que van ustedes a escuchar una selección de algunas de sus frases con las que abrir boca son las siguientes. Este pontificado es un ultraje a la razón, un escándalo en el sentido bíblico y nadie tiene coraje para protestar. Bergoglio solo quiere hacer política, el Evangelio no le importa en absoluto. Los líderes y medios católicos no es que sean tolerantes, es que se han rendido ante Bergoglio. Dios mueve a profetizar a un filósofo ateo contra el pontificado de Bergoglio. Así es. Vamos, si no es así, ya me dirán ustedes estas declaraciones. ¿Quién ha podido mover a este hombre a decir lo que ha dicho? Cosa que no se atreven a hacer los clérigos, los católicos en general. Ante la apatía del clero, un filósofo dice, los líderes y los medios católicos se están bajando los pantalones ante el secularismo y el relativismo. Bergoglio odia a Occidente y aspira a destruir la tradición cristiana, el cristianismo. Declaraciones fuertes, declaraciones contundentes que no dejan lugar a la duda de cómo piensa este hombre que tiene las ideas claras y vamos a leerlo porque vale la pena leerlo detenidamente. El filósofo Marcelo Pera, que se definió hace unos años como un ateo devoto que defiende las raíces cristianas de Europa y que considera a este continente como la tierra más descristianizada de Occidente, alza estos días la voz indignado ante lo que califica como un escándalo en el sentido bíblico, porque Bergoglio está usando la sede petrina para ir abiertamente en contra de la tradición, la doctrina e introducir innovaciones, comportamientos y gestos inexplicables. Y digo yo, no hace falta ser un filósofo brillante para decir estas cosas, basta ser una persona con sentido común, sencillamente, nada más. Una persona que observe, que siga detenidamente los acontecimientos, que tenga una mínima capacidad para pensar por sí mismo y llegar a esas conclusiones. Simplemente describir la realidad y sacar unas conclusiones. Las conclusiones que saca este filósofo pues son reales, responden a la realidad. Un escándalo en el sentido bíblico. Porque Bergoglio está usando la sede petrina, la está usando como si fuera una cosa, sin respeto alguno, para ir abiertamente, o sea, con descaro total, en contra de la tradición, de la sagrada tradición, de la doctrina, de la sagrada doctrina bimilenaria de la Iglesia, e introducir innovaciones, lo que él llama y sus hombres llaman el nuevo paradigma, comportamientos y gestos inexplicables, todos los que quieran y más. Como por ejemplo ese homenaje que se hizo a Lutero por todo lo alto con motivo del 5º centenario, de ese hombre que destruyó a la Iglesia y que tanto daño hizo, que tanto odio tenía a la Iglesia. Marcelo Pera, por tanto, acusa a Bergoglio de traicionar doctrina y tradición, pero no podía ser de otra manera. No me cansaré de repetir las palabras de Tomás Rosica en agosto del año 2018, el año pasado, y que son palabras nunca desmentidas por la Santa Sede, nunca retiradas ni corregidas, sino confirmadas una y otra vez por la tozudez de los hechos. Así decía Tomás Rosica, el Papa Francisco rompe las tradiciones católicas siempre que quiere. Recordemos que este hombre tuvo un cargo de asesor de medios en el Vaticano, o sea, un hombre de confianza de Bergoglio. El Papa Francisco, decía Rosica, rompe las tradiciones católicas siempre que quiere, porque está libre de afectos desordenados. De hecho, nuestra Iglesia ha entrado en una nueva fase, con la llegada de este primer Papa jesuita. Está gobernada abiertamente por una persona y no por la autoridad de la Escritura, solamente ni tampoco por sus propios dictados de tradición más Escritura. Ya vemos, si con tanto descaro se atreve a decir eso, que rompe las tradiciones católicas siempre que quiere, ¿sí? Significa que se pone por encima del bien y del mal, se convierte en un dios este Bergoglio, en vez de estar al servicio del depósito de la fe, pues
Pues no, todo lo contrario. Está gobernada abiertamente, dice Rosica, por una persona y no por la autoridad de la escritura. Esto es no grave, gravísimo. Y sin embargo, como insisto, y no me cansé de repetir estas palabras, nadie le corrigió, nadie pidió excusas, no. Ahí quedan para la posteridad, para definir quién es este sujeto. Este ateo, Marcelo Pera, opositor vocal del posmodernismo y el relativismo cultural, está convencido de que el argentino confunde y hace caer a los fieles, no da fruto y por el contrario disminuye los frutos. O sea que confunde, hace caer a los fieles y todo lo que hace es estéril. No solo no da fruto, sino que disminuye los frutos que había en la Iglesia. Y concluye con esta frase: Bergoglio solo quiere hacer política, el Evangelio no le importa en absoluto. Ya le hemos dicho muchas veces que este señor es un político antes que otra cosa. El Evangelio no le importa en absoluto, dice este filósofo. Si no le importa en absoluto y si no es católico, ¿cómo puede ser papa? Insisto, ¿cómo puede ser papa? ¿Cómo este filósofo le llama papa? No lo entiendo. Bueno, leamos por completo esta información que nos viene desde Roma. El principal filósofo de Italia y amigo del Papa Benedicto XVI está criticando al Papa Francisco por ir abiertamente en contra de la tradición, la doctrina e introducir innovaciones, comportamientos y gestos inexplicables. El profesor Marcelo Pera, un ateo y un opositor vocal del posmodernismo y el relativismo cultural, calificó el pontificado de Francisco como un escándalo en el sentido bíblico, ya que confunde y hace caer a los fieles, no da fruto y por el contrario los disminuye. En cuanto a los fundamentos del catolicismo, este pontificado es un ultraje a la razón. Ojo, un ultraje a la razón. Las vocaciones y la asistencia a misa han disminuido, la recaudación de fondos está en su punto más bajo y el público en el Ángelus, en la plaza de San Pedro, se ha reducido considerablemente bajo este pontificado, yo lo prefiero llamar bajo el reinado de Bergoglio. Como se ve en las imágenes de los eventos papales, según el expresidente del Senado italiano en comentarios a la Fede Quotidiana del jueves pasado. En cuanto a los fundamentos de la fe católica, este pontificado es un ultraje a la razón, se lamentó el exprofesor de filosofía de la Universidad de Pisa. Pero nadie, atención a esta frase, nadie, fieles u obispos, dice nada. Nadie tiene el coraje de protestar. Sin embargo, muchos dudan de los logros de este papado, de la validez de que esto sea realmente bueno. Esto a mí me recuerda al cuento del rey desnudo, ese que llegaron unos sastres muy listos que le convencieron de que le iban a hacer un traje maravilloso y el traje no existía y todos adulándole, todos los de la corte le adulaban: uy, qué bien, qué bonito traje, y se paseó desnudo por la ciudad hasta que gritó un niño: está desnudo, está desnudo. Pues esto es lo que está pasando aquí. Nadie tiene el coraje de protestar. Todos vemos que el rey va desnudo, que esto es un escándalo, que este no puede ser papa, que es un auténtico hereje, es un destructor, como lo está definiendo, todo lo que está definiendo este hombre, que este pontificado es un ultraje a la razón, este señorito es un ultraje a la razón, pero nadie tiene el coraje de protestar. Y sigue así este filósofo, dice: digamos claramente que lo que está sucediendo es muy grave. En este momento una gran parte de los católicos están resignados, no tienen conciencia y no tienen entusiasmo, no reaccionan con la determinación que sería necesaria, comenta Pera. O sea que los católicos están resignados, sin conciencia y no tienen entusiasmo, no reaccionan con determinación. No tienen entusiasmo significa que no están movidos por Dios. La etimología de entusiasmo significa ser movido por Dios. No, el que no tiene entusiasmo para reaccionar ante esto es que no le mueve Dios. Bueno, pues eso ya lo dice todo. ¿Qué más? Sigamos leyendo. Al abordar la crisis que enfrenta la cultura occidental y el precario futuro de Europa, el influyente intelectual señaló cómo los líderes y los medios católicos están en silencio o han hablado suavemente, mientras se ataca el catolicismo, pero habrían defendido ardientemente a musulmanes y judíos. Esto no es tolerancia, sino rendirse. Dijo y añadió: bajarse los pantalones ante el secularismo y el relativismo. El catolicismo se ha degradado desde hace mucho tiempo, está perdiendo su batalla cultural y religiosa, continuó. Las autoridades católicas tienen miedo y dan pena. El fiel espejo de esta situación está en la cima. Dan pena. El que da pena es el que está en la cima. Y que todos lo están tolerando, pero eso no es tolerar, sino eso es resignarse y rendirse, como dice este filósofo.
El senador Pera, quien admite ser un admirador de los escritos del Papa Benedicto XVI, fue coautor del libro Sin raíces, Europa, relativismo, cristianismo, Islam en 2004 con el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Al llamar al expontífice Benedicto XVI un teólogo profundo y un pensador original, predijo la islamización de Europa, si seguía adelante con su cultura relativista, con el rechazo de su tradición, con sus bajas tasas de natalidad y con la inmigración indiscriminada. Que digan que Bergoglio es continuación de Benedicto XVI es tener muy poca vergüenza. Paréntesis. Hagamos aquí un paréntesis. Bergoglio lo que está haciendo es colaborando con el plan Kalergi, claramente, que es incentivar y promover constantemente la invasión musulmana de puertas abiertas de Europa sin discriminación, sin criterio alguno, y eso, favorecer este mestizaje exagerado que tiende a que los pueblos de Europa pierdan sus raíces cristianas. El plan Kalergi es un plan expuesto en 28 tesis que induce a realizar una serie de estrategias con el fin de lograr una dictadura para someter a los pueblos bajo el dominio de un único Estado mundial dirigido por una élite de una raza superior. Eso es lo que pretenden los amos de este mundo. Os dejo un link si queréis saber más información sobre este tema. Seguimos, continuamos con las declaraciones de este filósofo. Tal vez ya hemos recibido un golpe en el corazón y no nos damos cuenta. Lo que el Papa Ratzinger dice en Sin raíces viene a mi mente. La impresión hoy es que Europa se parece al Imperio Romano en su caída, enfatizó. El problema es que la Iglesia se reduce a una especie de ONG, se ocupa más de lo social, ha transformado a Greta Thunberg en un ídolo, persigue visiones solidarias, políticas y sociales para hacer el bien, pero los pastores a menudo olvidan la salvación de las almas, que es su tarea principal, se quejó el ateo. Es mucho peor que eso. Es seguir la diabólica Agenda 2030. Es totalmente peor. Liderada por Bergoglio. Pera, amigo íntimo del Papa Emérito, dijo que no había hablado con Benedicto durante algún tiempo, pero que podía especular que se lamentaba y alarmaba. Sin embargo, Benedicto no quiere hacerlo, no quiere hablar y no puede intervenir ya que ha elegido el silencio y mantiene correctamente su compromiso. Bueno, aunque Benedicto mantiene bastante silencio, sin embargo también ha hecho declaraciones, ha hecho movimientos y sigue hablando de muchas maneras para el que quiera entender. En contraste, el Papa Francisco parece no tener problemas con la crisis que afecta a Europa. Es alguien que quiere complacer, le gusta a la gente a la que él gusta, sigue lo políticamente correcto, dijo Pera. Él ha convertido el catolicismo en una iglesia tan extrovertida que ya no se puede encontrar en ninguna parte, agregó. Esto ya no es la Iglesia católica, obviamente es la Iglesia del nuevo paradigma, es la anti-iglesia. El filósofo, que advirtió repetidamente contra el avance del Islam en Occidente, reiteró su creencia de que el Islam no es un credo de paz y misericordia como quieren que creamos, sino que llama a la opresión. Con esta creencia el diálogo es problemático sin aclarar primero los conceptos fundamentales del respeto mutuo y la obediencia a las leyes del Estado y los valores occidentales. Pera criticó enérgicamente la política de fronteras abiertas de Francisco. Francamente, no entiendo a este Papa. Lo que sea que diga está más allá de cualquier comprensión racional. Obviamente es que es así. No cabe en cabeza humana. Es algo contra la razón. Ya no contra la fe, no, contra la razón. Me pregunto por qué lo dice, cuál es el verdadero fin de sus palabras, por qué le falta un mínimo de realismo, ese poco que se le pide a alguien. La respuesta que puedo darme es solo una. El Papa lo hace porque odia a Occidente, aspira a destruirlo y hace todo lo posible para llegar a este fin, y aspira a destruir la tradición cristiana, el cristianismo, como se ha desarrollado históricamente. Y concluyó: Bergoglio solo quiere hacer política, el Evangelio no le importa en absoluto. Palabras duras, palabras claras, palabras de un profeta. Jesucristo dijo: si estos no hablan, hablarán las piedras, gritarán las piedras. Las piedras podemos ser los laicos, pero todavía una piedra más grande es de un laico que se autocalifica de alguna forma como ateo. Eso sí que es una gran piedra. El Señor mueve a las personas para enfrentar lo que no sean capaces de hacer los pastores, lo están haciendo otras personas. Muy claras sus declaraciones, y el que quiera entender, que entienda. Acabamos con la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.
Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.